Hola, ¿qué tal, queridos alumnos de cuarto semestre? Miren, vamos a dar inicio a este nuevo video. Vamos a continuar con los temas que venimos viendo sobre electricidad en la materia de física. Y para eso, a ver, voy nuevamente a poner mi presentación. Perdón, el tema del día de hoy es el efecto Joule. Bien, como, bueno, vamos a dar continuidad a los temas que veníamos viendo de electricidad. Entonces, pues el tema que sigue, efecto Joule, ya está fácil, digo, comparado con lo anterior, que bueno, era un tema nuevo y demás. Esto pues es darle seguimiento a lo que ya veníamos platicando. Como tal, bueno, el efecto Joule no es otra cosa más que analizar, bueno, igual la ley de Ohm, la ley de Watt y demás, y bueno, no está difícil. Bueno, vamos a arrancar. Este tema, bueno, como tal, pues ya es prácticamente lo último. Nos falta ver un poquito sobre capacitores, pero bueno, será para la siguiente sesión. Hoy solamente vamos a concentrarnos en este efecto Joule. Se conoce como efecto Joule al fenómeno irreversible por el cual, si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor, debido a los constantes choques que sufren con los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. El movimiento de los electrones en un alambre es desordenado. Esto provoca continuas colisiones con los núcleos atómicos y, como consecuencia, una pérdida de energía cinética y un aumento de la temperatura en el propio alambre. Bueno, como tal, pues no es otra cosa más que la transformación de un tipo de energía a otra. Sí, y bueno, vamos a verlo cada vez más sencillo para que se entienda. La explicación del efecto Joule, de manera más simple, es cuando una parte de la energía del sistema se transforma en calor y aumenta así la temperatura del circuito. Sí, no confundir calor con temperatura es cosa diferente, ¿no? Pero bueno, el incremento de la temperatura es, pues sí, de alguna manera, esta transformación de la energía cinética, el movimiento de los electrones, en otras palabras, en calor. En ocasiones este efecto Joule es un efecto que no es el deseado. Por ejemplo, bueno, aquí puse aquí una serie de cargadores de celular o bueno, no sé, este tipo de aparatos que todos tenemos en casa. Y si ustedes notan en ocasiones o casi siempre cuando estamos cargando el celular, este aparatito, este cargador que le llamamos, pues se calienta. Y pues de esto no es lo que esperamos de este aparato, ¿no? Lo que esperamos es que cargue nuestro celular, no que se caliente. Sin embargo, este efecto Joule siempre está presente en todos los aparatos eléctricos electrónicos. Sí, y si no, ustedes comprueben, lo pongan a cargar su celular, después de un rato desconectan y van a sentir este aparatito, este cargador, lo vamos a sentir calientito. Bueno, es lo que se conoce como efecto Joule. Bueno, es un efecto no esperado. Ahora, si ustedes prenden un foco, déjenlo prendido un ratito, después tocan el foquito y van a ver cómo también se calentó. Tampoco es el efecto esperado, lo que esperamos es que nos dé energía lumínica, que nos ilumine, más no que se caliente. Sin embargo, bueno, pues también se va a calentar un poquito, también hay este efecto Joule. En ocasiones sí es el efecto esperado. Sí, por ejemplo, hace rato les presenté esta imagen, aquí es una resistencia calorífica, bueno, como tal, es lo que se espera, que esta resistencia se caliente. ¿Sí? Entonces, en este caso, el efecto es el efecto esperado. En ocasiones no. Pero bueno, no importa, de cualquier manera podemos nosotros trabajar con ello. Bien, vamos a revisar nuestro simulador nuevamente. Y para eso, bueno, seguramente ustedes recordarán. A ver, voy a buscar por aquí Aquí está. Aquí está mi circuito eléctrico nuevamente. Bueno, yo cuando tengo un circuito eléctrico, regularmente, bueno, tenemos aquí una batería, aquí tengo mi switch, tengo aquí mi lamparita, mi bombilla. Para eso, bueno, voy a revisar, aquí tengo pues un voltaje, aquí tengo también una resistencia, voy a hacer un poquito más grande la resistencia y listo, ¿no? Y ahora vamos a echarlo a andar. En efecto, vemos que sucede lo esperado, pues que el foco va a prender. Y prende porque, bueno, está recibiendo un voltaje, tiene una resistencia y por eso se genera una corriente. Esta corriente no es otra cosa, vamos a recordar que es el flujo de los electrones por el conductor y pues también por el filamento de nuestra lamparita. Como tal, bueno, si nosotros quisiéramos calcular, bueno, si nosotros aquí quisiéramos calcular esta corriente, pues no es otra cosa más que recordar nuevamente nuestra ley de Ohm, que dice así. Sí, voy a dibujar nuevamente aquí mi triangulito. Esto me ayuda mucho para hacerlo más simple, para entenderlo.
y vamos a poner aquí mi triangulito, donde dice que la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Bien, y si yo quiero calcular mi intensidad, pues nuevamente aquí voy a poner intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Si yo quiero saber esta corriente, bueno, pues tengo que conocer entonces el voltaje y la resistencia, ¿cierto? Muy bien, pues entonces vamos a revisar entonces cuál es la intensidad. Yo conozco aquí la resistencia, que es de 6 ohms, y el voltaje, que es de 11. Vamos a cambiarlo a un poquito más alto, a 12 voltios. Ok, tengo entonces un voltaje de 12 voltios y una resistencia de 6 ohms. Bueno, pues entonces lo único que hago es dividir el voltaje, que es 12, entre la resistencia, que es 6, y efectivamente me da 2 amperes. Eso ya lo hemos hecho, pues es parte del tema anterior. Pero vamos a ver, vamos a analizar un poquito qué es lo que va a pasar cuando yo empiezo a disminuir más mi resistencia. Si ustedes recuerdan, como yo disminuyo la resistencia, como en este caso la fórmula que es inversamente proporcional, pues va a aumentar la corriente. Es decir, como cada vez se resiste menos al flujo de los electrones, cada vez pasan más electrones. Recuerden, ¿se acuerdan del dibujito que habíamos visto? Hay una menor resistencia, fluyen más electrones y empieza a aumentar la corriente. Y vean cómo aquí aumenta, aumenta, aumenta. Y al aumentar la corriente, pues también vemos que, bueno, más bien, sí, al circular más electrones, pues entonces va a prender con mayor intensidad mi foco. Y vemos cómo cada vez ofrece menor resistencia y fluyen más electrones, ¿no? Y así, ¿y hasta dónde puede llegar? Vemos aquí ya es, pero una cosa impresionante, vemos que es muchísimo amperaje, son 12 amperes lo que vemos que están circulando por ahí, ya van, pero durísimo los electrones por ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa si vamos a aumentar más también el voltaje? Vamos a aumentar un poquito el voltaje. También aumenta la corriente, ¿vieron? Si recuerdan esto, ¿no? También mayor voltaje, pues mayor es la corriente, porque es el que empuja a los electrones, el voltaje, recuerdan eso, ¿no? Híjole, pero ¿hasta dónde seremos capaces de aumentar este voltaje sin que esto colapse? Porque vean, ya es muchísimo, ¿no? Y esto puede colapsar en algún momento. 12.7, 12.8, y llegamos a los 13 amperes y vemos que es una cosa impresionante y el foco ya está pero súper caliente, ¿no? ¿Se imaginan este foco por donde pasa una gran corriente? Pues ahí está pero súper caliente este asunto, ¿no? Híjole, y si perdón, y si disminuimos la resistencia, pues lo mismo va a pasar, ¿no? Voy a aumentar, perdón, a disminuir más la resistencia. Híjole, 14 amperes, vean nada más, impresionante, ¿no? Ya estar súper caliente esto. A ver, vamos a aumentar, perdón. Ah, caray, ya pasó algo ahí tremendo. Ya se nos incendió la batería. ¿Por qué? Pues efectivamente por el efecto Joule. Este efecto Joule provocó que la batería de plano ya se incendiara. Llevamos una corriente tremenda, se calentó demasiado esto, está a punto de estallar, o es más, ya estalló la batería muy caliente. Pero vamos a ver hasta qué es lo que sigue pasando aquí. Pues mucho más temperatura, y ahí está. De pronto la resistencia ya es tan poca la resistencia que ofrece al flujo de los electrones, que ya se incendió la batería. Vamos a llegar hasta ahí podemos ya nada más. Vean nada más, 130 amperes. Vean nada más, es tremenda la cantidad de electrones que fluyen por ahí. Pero vean, si le doy uno más, ¿qué pasará? Llegamos, obviamente no podemos llegar al cero completo, al cero absoluto no podemos, pero muy cercano al cero sí. Y si nos acercamos lo más que se puede al cero, vean nada más, de plano ya el foco ya ni prendió, ya es un cable, porque ya no ofrece prácticamente ninguna resistencia, pero la corriente se fue a una corriente tremenda. Vean nada más aquí, prácticamente ya aquí, si quisiera yo medir aquí, ya son millones de amperes, ¿sí? Hagan de cuenta que pusimos en cortocircuito. Puse en cortocircuito la batería, pues obviamente se incendió, se prendió, y pues eso provocó que una gran cantidad de amperes. Bueno, y eso lo podemos comprobar también de la siguiente manera. Vamos nuevamente aquí a congelar la pantalla y vean a ver qué es lo que podemos hacer aquí. Imaginen ustedes y háganlo por favor en su calculadora. Nuevamente para calcular la intensidad,
Dijimos que es el voltaje sobre la resistencia, ¿verdad? Bueno, pues entonces tengamos aquí intensidad, un voltaje, pongan el voltaje que ustedes quieran en la calculadora. Voy a poner aquí, por ejemplo, 50 voltios. Y lo voy a dividir entre una resistencia muy cercana a cero, es decir, 0.0001. Vamos a poner esto. Yo hago mi división, 50 entre 0.0001, y no, hombre, pues ahí me dio una cosa así como de intensidad igual a 500,000 amperes. Híjole, es una corriente tremenda, ¿no? Capaz de incendiar una batería seguro. Entonces, si nosotros ponemos en cortocircuito una batería de 50 voltios, podemos tener un amperaje tremendo, aquí por lo menos de 500,000 amperes. Bueno, pues esto es lo que vamos a revisar un poquito el día de hoy. Este efecto Joule, ¿a qué temperatura alcanzará? Bueno, podemos calcular la cantidad, la temperatura, pero lo que vamos a calcular más específicamente el día de hoy es la cantidad de calor. Sí, que hay cantidad de calor, es decir, la energía que desprende un cable o que desprende un circuito, ¿no? O una plancha, no sé. Ahorita vamos a revisar algunos ejercicios también. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, para eso entonces vamos allá a apagar esto antes que lleguen los bomberos aquí. Vamos a aumentar la resistencia y listo. Ahora sí, vamos a regresar a nuestra presentación en PowerPoint. Sí, en donde vamos a continuar aquí revisando este tema tan interesante. Bien, ya vimos entonces lo que es el efecto Joule y lo que pasa exactamente en el efecto Joule. Vamos a ver con qué fórmula vamos a calcular esto del efecto Joule. Sí, ahorita vamos a ir explicando parte por parte para que nos salgan lo mejor que se pueda las cosas. Dice, este efecto fue definido de la siguiente manera. La cantidad de energía calorífica, es decir, la cantidad de calor producida por una corriente eléctrica, depende directamente del cuadrado de la intensidad. Ya vimos, ¿no? Entre más electrones pasan por ahí, pues más se va a calentar. ¿Sí? Del tiempo que ésta circula por el conductor y de la resistencia que pone el mismo al paso de la corriente. Matemáticamente es Q, es decir, la cantidad de calor, la vamos a representar por la letra Q, es igual a la intensidad elevada al cuadrado por la resistencia del conductor, o por la resistencia, en este caso del foquito, por el tiempo. Pues sí, porque el tiempo es importante. Entre más tiempo transcurra, pues más cantidad de calor va a darse. Sí, más cantidad de calor va a desprender el foco, el conductor, de lo que estemos hablando, ¿no? Entonces, es importante el tiempo. Entre más tiempo, más calor. ¿Sí? Entre más intensidad, más electrones, pues más cantidad de calor. ¿Sí? Entonces tenemos aquí en la fórmula Q es la energía calorífica medida en joules. Bueno, aquí dice julios, nosotros lo conocemos como joules, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que el trabajo, que el calor, que la energía se mide en joules. Sí, la energía entonces es lo que vamos a estar midiendo, ¿no? Esa cantidad de calor. Y siempre en el sistema internacional, como ya lo hemos platicado otras veces, es el joule. Hay otras medidas de calor, por ejemplo, las calorías, las kilocalorías. Pero bueno, ahorita vamos a hablar más adelantito de ello y de hecho vamos a poder hacer estas conversiones. Después tenemos la intensidad. Recuerden que la intensidad es la corriente que circula y se mide en amperes. Y la resistencia eléctrica del conductor que se mide en ohms. Aquí tenemos la letra omega, recuerdan que son los ohms. Y el tiempo, obviamente, también en el sistema internacional medido en segundos. Muy bien. Ahora, recordando un poquito los temas anteriores, y es muy importante porque si no tenemos bien claro esto, pues no vamos a entender lo que sigue. Dice aquí, una lámpara de 60 watts funciona a 120 voltios. Es decir, algo así más o menos como lo que tenemos en nuestras casas. Tenemos seguramente alguna vez hemos comprado un foquito de 60 watts en la tienda, estos foquitos, estas lamparitas incandescentes, y regularmente el voltaje que tenemos de 120 volts, ¿no? Determina la intensidad de la corriente que consume la lámpara. Esto ya lo hemos hecho y está bien fácil, porque pues sabemos todos con nuestra ley de Ohm, vamos a anotarla aquí arribita, ¿sí? Donde tenemos que un triangulito, bueno, vamos a que sea en amarillo, porque ese azul ni se ve. A ver, vamos a que sea en amarillo, ahí está. Dice así entonces, ¿no? Que nuestra ley de Ohm, bueno, en nuestro triangulito, para recordar la ley de Ohm, dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, y me pide calcular la intensidad. Ah, bueno, pues entonces la intensidad dice que es igual al voltaje sobre la resistencia. Ah, caray, pero no tengo la resistencia.
Bueno, pues ahorita vamos a recordar también la otra formulita que habíamos visto, bueno, el otro triangulito, donde recordamos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad, si se acuerdan, ¿no? Muy bien, pues entonces, ya que tenemos esto, pues podemos calcular rápidamente la resistencia que nos falta, ¿no? Ahorita vemos cómo se hace eso. Y también pide aquí la resistencia de la lámpara. Bueno, no importa, ¿no? Yo aquí quiero calcular la intensidad. Y la intensidad dice que es el voltaje. Bueno, aquí yo tengo el voltaje, ya sé cuál es, entre la resistencia. Pero la resistencia, ¿cómo la calculo? Híjole, pues, pues no sé, necesitamos aquí revisar estas fórmulas, ¿no? Estas fórmulas que tengo aquí, pues son de alguna manera complementarias una de la otra, ¿sí? Y lo primero que me interesaría saber entonces sería la resistencia. Y la resistencia dice aquí que es igual al voltaje entre la intensidad. Ah, ¿y cómo calculo la intensidad? Pues es lo que quiero saber acá. Híjole, pues aquí está así como medio raro, ¿no? Pues tengo que de alguna manera complementar una fórmula con la otra, ¿sí? Y digo, y al final de cuentas, aquí yo tengo que el voltaje es igual a la potencia entre la intensidad, ¿se dan cuenta? Y estas dos cosas, pues sí las tengo, ¿no? Entonces, si dice aquí que el voltaje es igual a la potencia entre la intensidad, pues de aquí puedo yo obtener entonces la intensidad, ¿no? Bueno, entonces la intensidad es igual a la potencia entre el voltaje también. Bueno, vamos entonces a entenderlo de la siguiente manera. Si yo tengo entonces que de esta fórmula la intensidad es igual a la potencia entre la intensidad, entre el voltaje, pues entonces yo puedo obtener de aquí la intensidad, ¿sí? Y entonces, sin necesidad de usar aquí la ley de Ohm, sino voy a usar esta otra de acá, ¿no? Pues ahí está. Entonces está facilito, ¿no? Igual intensidad, igual la potencia son 60 watts entre el voltaje que son 120 voltios. Muy bien. Pues ahorita vamos a ir complementando una fórmula y otra. Aquí ya la intensidad me queda muy fácil. 60 watts entre 120 volts. Bueno, aquí me da 0.5 amperes. Listo, pues ahí está, ¿no? Facilito de obtener la intensidad. Ahora, pero me pregunta la resistencia de la lámpara. Híjole, y la resistencia de la lámpara, ay, pues ahora sí ya tengo aquí la intensidad, ya está fácil. Resistencia es igual, recurriendo a mi ley de Ohm, me queda voltaje entre la intensidad. Y ahora sí, resistencia es igual a voltaje, que son 120 voltios, entre la intensidad de 0.5 amperes. Ahora sí, la resistencia, voy a escribirlo aquí porque no me dejo, resistencia es igual 120 entre 0.5, pues eso lo pueden hacer ustedes en su calculadora muy fácil y me da igual a 240 ohms. Muy bien, pues esto, como ven, pues no está fácil recurriendo a estos dos triangulitos que yo ya he usado en otras ocasiones. Sin embargo, yo el día de hoy quiero platicarles de cómo podemos recurrir a una sola fórmula sin estar haciendo todo este rollo. Y eso ahorita les voy a presentar al final una solución para todo este tipo de problemas con un círculo que nos da todas las fórmulas en una sola. Pero bueno, vamos a ver de dónde sale todo esto, ¿no? Yo tengo entonces que para calcular la resistencia, dice que es igual al voltaje entre la intensidad. Esto yo lo tengo aquí de mi ley de Ohm, ¿sí? Sin embargo, también yo puedo saber que la resistencia es igual, bueno, en el dado caso que no tuviera yo más que el voltaje y la potencia, es decir, yo tengo el voltaje y la potencia, híjole, ¿y cómo le hago para poder resolver esto de la resistencia solamente teniendo estas dos, sin tener que pasar por este paso de acá? Ah, pues está bien fácil. Simplemente yo lo que puedo saber es que el voltaje, si lo tengo, y si divido esto entre la intensidad y la intensidad es igual a la potencia entre el voltaje, voy a poner aquí entonces potencia entre voltaje, pues entonces voy a hacer una división aquí sí, una división de fracciones. Voy a aumentarle aquí, voy a poner en rojo, un número 1. Voltaje entre 1 me sigue dando voltaje. Y esto me sirve para hacer una ley del sándwich. Seguramente ustedes lo han hecho y si no les voy a decir cómo se hace. Lo que voy a hacer es multiplicar los extremos, ¿sí? Voltaje por voltaje, y aquí 1 por potencia. Y esto me queda de la siguiente manera. Resistencia es igual voltaje por voltaje, pues voltaje por voltaje.
1 por potencia, pues me da nada más, esto va a quedar acá abajo porque esto sería el denominador, 1 por potencia me da nada más 1 por potencia, me da potencia. Y esto me da entonces al final una sola fórmula, de tal manera que la resistencia es igual voltaje por voltaje, voltaje elevado al cuadrado. Y esto me da aquí nada más sobre potencia. Pero voy a tener que escribir acá enfrente porque ya no me deja escribir aquí abajo. ¿Sí? A ver, lo voy a volver a escribir acá enfrente. Me quedaría entonces resistencia es igual voltaje elevado al cuadrado entre la potencia. Y esto me queda entonces que la resistencia es igual. A ver, voltaje al cuadrado pues sería 120 elevado al cuadrado, voltios obviamente. Y aquí la potencia ya la tengo que son 60 watts. Aquí son voltios, acá son watts. Esto lo hacen en su calculadora, 120 al cuadrado y lo que les resulte lo dividen entre 60 y esto les va a dar igual a lo mismo, 240. Bueno, lo voy a hacer en mi calculadora para no errar. 120 elevado al cuadrado me da 14.400 y esto entre 60 y exactamente me da 240. Lo mismo que habíamos hecho hace rato, pero en una sola operación. Muy bien, esto, bueno, está adelantándonos un poquito al tema. Ahorita lo vamos a ver más fácil, van a ver. Muy bien. A ver, no me deja aquí. Ahí está. Ahora sí, recordando, nuevamente también aquí vamos a ver otro ejercicio igual de simple. Calcula la cantidad de calor que una plancha de 500 watts desprende en 2 minutos. Que bueno, aquí ya nos adelantamos un poquito también. Y 2 minutos equivalen a 120 segundos. Es cierto, ¿no? Porque si cada minuto tiene 60 segundos, 2 minutos son 120 segundos. Voy a anotar mis datos que tengo aquí. Datos. Los datos dice que una plancha dice que tiene una potencia igual a 500 watts y el tiempo es igual a 2 minutos. Entre paréntesis vamos a poner aquí que son 120 segundos. Bueno, ya nos dio este dato, ¿no? Y recordando un poquito esta cantidad de calor, que es decir, la energía, ya lo habíamos visto en ejercicios anteriores, dice que voy a poner aquí mi fórmula, dice que la energía es igual entonces a la potencia multiplicada por el tiempo. Entonces quiere decir que esta cantidad de energía que se mide en joules, sustituyendo aquí, me queda que es igual a la potencia que son 500 watts. Sí, esto multiplicado por el tiempo en segundos, que sería por 120 segundos, me da la cantidad de energía. Es decir, 500 watts por 120 segundos, me queda 500 por 120, me da 60.000 joules. Muy bien, y esto sería todo, es decir, la cantidad de calor que desprende una plancha es la cantidad de energía, ¿sí? Y esto, bueno, se va a ir ligado completamente con el efecto Joule. ¿Por qué? Porque en este caso, esta plancha es el efecto esperado, es lo que queremos que haga, que desprenda calor. Sí, y este calor es la energía que da y solamente nos da multiplicando a la potencia por la cantidad en segundos, la cantidad del tiempo medido en segundos. Bien, hay otra forma de expresarlo, y esta forma de expresarlo, bueno, voy a ponerla aquí, que la cantidad de energía es igual a 60 nada más, perdón, aquí de quitar esta coma, 60 kilojoules. ¿Por qué? Porque recuerden que también los podemos expresar no solo en joules, sino también en kilojoules. Ya está, ¿no? Vamos a completar aquí esto que se mordió. Bien, listo. Pues ahora vamos a pasar a lo que sigue para ir siguiendo explicando el tema. Continuamos explicando el tema. Dice aquí, recordando también, por último, vamos a recordar esta última parte. La diferencia de potencial entre los extremos de una lámpara de 200 ohms es 120 voltios. Ya nos dio aquí dos datos que son muy importantes para resolverlo. Voy a ir anotándolos para avanzar rápido. Y los datos que tengo son los siguientes. Dice aquí, los datos que me va dando el ejercicio son los siguientes. Dice que los extremos de una lámpara está de 200, es decir, aquí tenemos la resistencia que es igual a 200 ohms, que está conectado a un voltaje que es de 120 voltios. Me pregunta, dice, calcula la potencia necesaria para mantener encendida. Es decir, esto va a generar una potencia que no sé cuál es, ¿sí? Híjole, pues aquí, a ver, vamos a poner aquí mis triángulos, porque esto como que ya no me está gustando, ¿no? ¿Por qué? Porque
me da datos que no me sirven, pero ahorita vamos a ver cómo está bien fácil, ¿no? Voy a hacer mis dos fórmulas aquí. Sí, voltaje es igual a intensidad por resistencia y la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Esta es una P aquí, como que no me quedó muy bien, pero vamos a hacer bien mi letra P aquí. Y la letra P que significa potencia. Ahí está, ahora sí se entiende. Bien, ahora voy a continuar. Dice, calcula la potencia necesaria para mantenerla encendida. Híjole, y la potencia es igual que dice aquí que es igual a voltaje, voy a poner aquí mi fórmula, potencia es igual a voltaje por la intensidad. Ah, caray, pero no me da aquí la intensidad, me da la resistencia y el voltaje, pero la intensidad la puedo calcular dividiendo voltaje entre resistencia. Pues podría ser no hacerlo por separado, calcular la intensidad por separado, o no, o puedo hacer lo siguiente, vean qué fácil está. Potencia es igual, voltaje sí lo tengo, sí lo dejo aquí, y la intensidad es igual a voltaje entre resistencia, es decir, por, aquí solamente voy a cambiar esta I por B entre R, B entre R, ¿sale? Y aquí, bueno, para que sea más fácil, dice potencia es igual, voltaje por voltaje, pues voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Vean, ya me quedó una fórmula que no estaba aquí arriba, sin embargo ya la pude yo pues generar a partir de las fórmulas que ya tenía yo arriba y me queda que la potencia es igual al voltaje al cuadrado entre resistencia. Y lo pueden hacer también por separado, es decir, también podríamos nosotros calcular la intensidad dividiendo el voltaje entre la resistencia y lo que me dé multiplicarlo por el voltaje que ya tenía que era de 120 voltios. O hacer esto que yo hice aquí. A mí me gusta hacerlo así porque me va a facilitar mucho las cosas. Y ahorita no se preocupen, les voy a dar un tip más sencillo. Listo, ya tengo esto de aquí. Entonces lo único que hago hacer es sustituir potencia. Ah, caray, no se puede, permítanme. Listo, ahora sí. Entonces voy a sustituir ahora sí. Potencia es igual. El voltaje, que son 120 voltios, los elevo al cuadrado. Y esto lo divido entre la resistencia, que es de 200 ohms. Esto me queda una potencia igual a, usen su calculadora por favor, yo también lo voy a hacer, 120 elevado al cuadrado. Esto me da 14.400 entre los 200 ohms, que es mi resistencia, me da 72 watts. 72 watts. Pueden hacerlo también por partes, calculen la intensidad y después la sustituyen en la fórmula de potencia igual a voltaje por intensidad. O si no, usan esta fórmula de aquí. Yo nuevamente les recomiendo que usen esta de acá. Muy bien, pero si no, no se preocupen, como se les haga más fácil. Yo lo hago para ahorrar pasos, ¿sí? Y facilitar las cosas. Y ahorita les voy a decir por qué. Y al final dice que calcula la cantidad de calor desprendido en los 5 minutos, es decir, la cantidad de calor es la energía, ¿no? Que desprende. Y esta energía que desprende, bueno, también lo voy a poder anotar de la siguiente manera, ¿no? ¿Sí? Dice aquí, la cantidad de energía que desprende es igual a, dijimos que la cantidad de energía se multiplica multiplicando la potencia por el tiempo. Y dice que son 5 minutos. Entonces la energía que desprende es igual a la potencia. Ya tengo la potencia, pues sí, no, porque es de, ¿dónde la tenía que calcular aquí? De 72 watts. Esto multiplicado por el tiempo, son 5 minutos, pero 5 minutos no puedo ponerlo aquí 5 minutos, sino 5 minutos convertidos a segundos, ¿sí? Y yo quiero quitar de aquí los minutos y convertirlos a segundos. Y un minuto tiene 60 segundos, entonces 5 por 60 es igual a 300 segundos. Entonces yo aquí lo multiplico por 300 segundos, ¿verdad? ¿Ya se acordaron? Sí, ya lo hemos hecho antes, claro. Ahora, ¿qué me queda aquí? Pues nada más me queda multiplicar los 72 watts, 72 watts, ¿sí? Por 300 segundos. Listo. Ah, aquí me queda 21.600. Creo que me saltó un ejercicio, ¿verdad? Joules. Bueno, aquí la cantidad de calor desprendido. Ah, sí, es que no les dije aquí la cantidad de energía consumida. Pero bueno, la cantidad de energía consumida, pues es exactamente la cantidad de calor desprendido, porque toda la energía consumida se convierte en calor. Entonces aquí la cantidad de energía consumida en 5 minutos, bueno, pues no es otra cosa más que también multiplicar los watts por el tiempo que está prendido bueno, nuestra lámpara, ¿no? Bueno,
Eso es todo lo que tenía que explicar. Vamos ahora sí a lo facilito. Vamos a lo facilito ahora sí. Les presento aquí una solución para todos los problemas. Y esto no es otra cosa más que una síntesis de las fórmulas que vamos a estar ocupando. Sí, es decir, la fórmula de la ley de Ohm, con esta de los watts, bueno, de la potencia, pues ya podemos nosotros definir aquí un montón de fórmulas. ¿Cómo lo vamos a ocupar? Pues bien fácil, ¿no? Porque si yo quiero calcular solamente la potencia, ¿sí? Me pide que yo calcule la potencia y me da el voltaje y la intensidad, pues multiplico voltaje por intensidad, aquí está, ¿sí? Pero híjole, pero me piden calcular la potencia, pero no me dan la intensidad, pero me dan voltaje y resistencia, pues solamente el voltaje al cuadrado entre la resistencia, como la que calculamos hace rato. Híjole, me piden que calcule potencia, pero no me dan el voltaje, me dan la intensidad y la resistencia, pues intensidad al cuadrado por la resistencia, ¿sí? Y aquí está. Aquí están las tres fórmulas para calcular la potencia. Y lo mismo pasa con la intensidad, lo mismo pasa con los volts y la resistencia. Aquí hay las diferentes fórmulas para calcular cada una de estas incógnitas que me pudieran preguntar en algún ejercicio. Entonces, como tal, este pequeño círculo de fórmulas, pues lo pueden encontrar en internet. Si no, te los voy a dejar por aquí pegado para que lo tengan presente y no se les haga difícil. Sin embargo, el día de hoy que estamos hablando del efecto Joule, y el efecto Joule nos habla de una fórmula. La fórmula del efecto Joule dice así, eh, dice que es calcular la cantidad de calor, ya lo habíamos visto, es igual a la intensidad elevada al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Y esto ahorita vamos a regresar a ella nuevamente un ratito más, pero no la quiten de vista, porque todo sale también de acá. ¿Sí? Como ven aquí ya tengo esto que está aquí, intensidad al cuadrado por resistencia. Esto me daría los watts, pero los watts por unidad de tiempo me da la energía, ¿se acuerdan? Y es la cantidad de calor, ¿sí? Porque el calor es una forma de energía. Pero bueno, ahorita vamos a pasar a ello un poquito más adelante. Ahora, dice así, vamos a ocupar nuestras fórmulas, estas fórmulas que vimos ahorita aquí atrásito, estas, eh, eh, resolviendo estos ejercicios que están bien simples aquí. Dice que un calentador eléctrico de 100 ohms funciona a 120 voltios. Calcula la rapidez con la cual genera calor. ¿Cómo que la rapidez? Sí se acuerdan, ¿no? Que una cosa es la potencia, sí, pero esta potencia por unidad de tiempo es lo que conocemos como la potencia, ¿no? Pero, sí, perdón, sí, este trabajo o esta energía por unidad de tiempo es lo que conocemos como la potencia, sí, es decir, un trabajo, sí, esta que genera calor, obviamente esta cantidad de energía que es calor por unidad de tiempo, pues es lo que conocemos como la potencia. A ver, entonces vamos a ver cómo calculo la potencia cuando tengo la resistencia y el voltaje. A ver, me voy a regresar un poquito entonces. Sí, aquí está. Entonces la potencia, tengo resistencia y voltaje, es decir, voltaje al cuadrado por la resistencia, ¿no? Vean, entonces está bien fácil. Voltaje al cuadrado, perdón, potencia igual voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Es lo que acabo de sacar yo de la fórmula de acá porque me pide que calcule la rapidez con la que se hace un trabajo, es decir, la potencia. Entonces, la potencia es igual sustituyendo el voltaje 120 elevado al cuadrado entre la resistencia de 10 ohms. Entonces me pide que calcule aquí la potencia, lo único que hago es en mi calculadora 120 elevado al cuadrado entre 10. Me da 1440, que pues watts, ¿no? 1400 watts, 1440 watts. Ahora, ¿cómo puedo expresar también esto? Pues potencia igual a 1.44 kilowatts. Sí, ya lo habíamos visto también esto antes. Bueno, y este otro ejercicio que está aquí abajo, para concluir esta situación. Si una corriente de 5 amperes fluye por una resistencia de 4 ohms, calcula la potencia. Tengo ahora amperes, es decir, tengo intensidad y tengo resistencia. Es decir, voy a anotar aquí entonces calcula la potencia, dice que me pide que calcule la potencia, no la sé. Tengo yo la intensidad que es de 5 amperes y tengo la resistencia que es de 4 ohms. Ah, caray. Pues, ¿qué voy a ocupar? Vamos a recurrir aquí atrás. Potencia, intensidad de resistencia, intensidad al cuadrado por resistencia. Ok. Entonces me queda que la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Potencia entonces igual
La intensidad es 5 elevado al cuadrado por la resistencia, que es 4. Pues bien fácil, ¿no? Agarro mi calculadora, 5 por 5 son 25. Y 25 por 4 es igual a 100, sin calculadora, 100 watts. Ahí está. Pues ya tengo entonces el ejercicio completo, terminado, que dice que la potencia es igual a 100 watts. Ya ven, sin recurrir a otra fórmula o estar tratando de encontrar cuál es bueno, cuál sería ¿cómo habíamos calculado anteriormente la potencia? El voltaje, ¿no? Yo aquí no sé cuál es el voltaje, pero pues ya pude calcularlo fácilmente aquí con la intensidad y con la resistencia. Muy bien, vamos a pasar ahora a esta cuestión. Yo les decía hace ratito que la energía calorífica, bueno, la energía en general se puede expresar en joules, aunque, bueno, en el sistema internacional, aunque también vamos a encontrar de pronto que, caray, ¿qué es eso de las calorías? Bueno, pues también es una forma de medir la energía, ¿no? O el calor. Las calorías. De hecho, si ustedes revisan, por ejemplo, los empaques de los productos que ustedes consumen, que compran en la tienda, pues ahí no dice joules, o a veces también dice, ¿no? Pero regularmente dice ahí calorías, porque bueno, pues se guían de otra norma, en otra norma que podemos encontrar que se mide también la energía en calorías. Bien, pues una caloría equivale a 4.184, a veces algunas fuentes dicen 186 joules, depende de la fuente que consulten. Yo voy a dejar aquí porque es la fuente que consulte, me dice que es 4.184 joules. Y un joule equivale a 0.24, redondeando, porque bueno, si ustedes dividen 4.184, perdón, 1 entre 4.184 les da una cantidad así como 0.239. Entonces redondeando es 0.24. ¿Sí? Entonces, una es recíproco de la otra, pues obviamente, entonces para poder convertir de una unidad a otra, puedo ocupar ya sea esta, esta, este, esta conversión o esta de acá. Cualquiera de las dos, la que se les haga más fácil hacerla. La verdad es que no hay ningún problema con cuál ocupen, salvo que en el ejercicio en particular les digan, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ocupa esta de acá, ¿no? Ocupa 4.186. La que les digan que tienen que ocupar, ustedes tienen que ocupar para hacer la conversión de unidades. Yo tengo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera convertir, bueno, vamos a usar una en particular. Yo quiero convertir una cantidad de 198,000 joules y los quiero convertir a calorías. Bueno, pues ocupen la que más les guste de aquí, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues solamente estos las convierto en factores de conversión. Una caloría es igual a 4.184 joules. Este es mi factor de conversión que voy a ocupar. O también puedo ocupar este que está acá. Un joule sobre 0.24 calorías. Pueden ocupar el que más les guste. Bueno, yo en este caso voy a ocupar, ¿qué les parece? Déjenme borrar esto, es que no, voy a borrar esto de aquí. No se puede borrar. A ver, voy a volver a anotar aquí 198,000 joules y los quiero convertir a calorías. Bueno, voy a ocupar ahora este de aquí. Y como joules están arriba, pues los joules pongo abajo. Y entonces pongo las calorías arriba. Ahora, si un joule equivale a 0.24 calorías, lo anoto de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Multiplico 198,000 por 0.24 y lo que me dé lo divido entre 1. Pues no tiene caso dividir entre 1 porque me da la misma cantidad. Entonces me voy a anotar 198,000 en mi calculadora multiplicado por 0.24 y esto me dio un total de 47,520. 47,520. ¿Qué? Bueno, aquí cancelo joules y me quedan calorías. Entonces me quedó la equivalencia. 198,000 joules equivale a 47,520 calorías. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a hacer otra conversión diferente. Ahora, yo tengo otra cosa. Tengo 350 calorías y me piden que los convierta a joules. Bueno, pues igual uso mi factor de conversión, pero ahora tengo las calorías arriba, ahora las pongo abajo. Tengo calorías abajo. Y voy a usar, ¿qué les parece si ahora ocupo el de acá arriba? Sí, pueden ocupar lo mismo, nada más que ahora tendrían que poner aquí una caloría y aquí 4.184 joules.
¿sí? Y tendríamos que multiplicar. Voy a ocupar mejor la misma, para que, digo, creo que a veces se ocupa un poquito más frecuentemente esta de acá abajo, ¿no? Depende de los datos que les den en sus ejercicios que les dejen. Entonces, si yo sé que 0.24 calorías equivale a un joule, y la otra forma sería 350 calorías, y aquí voy a poner mi otro factor de conversión para que quede completo el ejercicio. Y aquí entonces pondría calorías que dan abajo también, pero una caloría equivale a 4.184 joules. Si hacen esta de aquí, les debe quedar exactamente bueno, no exactamente lo mismo. Les va a quedar algo muy, muy, muy parecido. Joule. Porque, bueno, no es exacto el número, porque aquí recuerden que redondeamos, aquí también redondeamos. Pero a ver, si yo divido 350 entre 0.24, me da 1458, voy a anotar aquí enfrente, 1458.3, que bueno, aquí cancelé calorías y calorías, me quedan joules. Y aquí, bueno, aquí también calorías y calorías, y me deben de quedar aquí joules también, pero aquí me da igual a ver, voy a hacer 350 por 4.184. Bueno, aquí va a cambiar un poquito porque les decía que redondeamos, me queda 1464.4 joules. Bueno, se dan cuenta, se acerca mucho, ¿no? Pero les repito, van a usar el factor de conversión según el ejercicio que les dejen. Ya cuando van a un examen, el examen dicen, una caloría es igual a 4. Bueno, pues ocupo esto de acá, ¿no? O un joule es igual a esto de acá. Bueno, van a ocupar lo que ustedes se les haga más fácil, o en este caso lo que les den en el ejercicio que tengan que presentar o resolver. Muy bien, ahora vamos a resolver ya ejercicios con el efecto Joule. Vamos a recordar, voy aquí a anotar mi fórmula. Creo que se ve mejor este de aquí que el rojo. Bien, voy a anotar aquí mi fórmula, ¿no? Para no perderla de vista. Dice que para calcular la cantidad de calor, que es lo que me piden que calculen el efecto Joule, es igual a la intensidad elevada al cuadrado por la resistencia por el tiempo que esté prendido el aparato o funcionando el aparato que nos diga. Bien, dice aquí, la resistencia de un fogón de una estufa eléctrica es de 10 ohms. Voy a poner aquí entonces resistencia igual a 10 ohms. Aquí son mis datos, ¿no? Muy bien. Ahora, si la estufa funciona a 220 voltios, es decir, el voltaje es igual a 220 voltios, ¿cuánta energía eléctrica se convierte en energía térmica? Es decir, ¿qué cantidad de calor produce esto? Vean nada más. Aquí me voy a enfrentar a una situación que no tengo la intensidad, pero pues si yo recuerdo aquí en mis formulitas, ¿sí? Me dice aquí que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Es decir, que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Podría yo calcular primero mi intensidad, dividiendo el voltaje 220 entre 10, y ya. ¿Sí? O también puedo usar la misma fórmula sustituyendo aquí un poquito. Vean nada más, lo voy a hacer bien fácil aquí. Voy a entrar aquí mis fórmulas. Es decir, yo aquí no tengo la intensidad, no la conozco. Pero puedo usar la misma fórmula que tengo aquí. Voy a poner aquí entonces Q igual a intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. El tiempo dice que es de 30 segundos. Voy a poner aquí en datos igual a 30 segundos. Me faltaba ese dato. Ahora sí, bueno, no tengo yo el valor de la intensidad, pero la intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Entonces voy a poder anotar aquí, cantidad de calor es igual voltaje entre resistencia, es lo mismo que intensidad elevado al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Bueno, voy a continuar aquí. Cantidad de calor es igual voltaje al cuadrado y resistencia al cuadrado, pues es lo mismo que voltaje al cuadrado y resistencia aquí al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Ya quito el paréntesis y ahora se le ve al cuadrado. Multiplicado por la resistencia, multiplicado por el tiempo. Muy bien. Pues aquí resistencia y resistencia no las puedo cancelar, pero de alguna manera puedo quitarle yo aquí este 2 y lo puedo cancelar una resistencia aquí arriba con una resistencia aquí abajo. De tal manera que me queda entonces la cantidad de calor es igual al voltaje al cuadrado entre... ya no me va a caber, discúlpenme aquí otra vez, se me olvida que ya no puedo escribir aquí abajo. Pero sí puedo escribir aquí arribita, continuar con mi fórmula. Cantidad de calor, Q es igual al voltaje elevado al cuadrado entre la resistencia, nada más una, porque esta ya la cancelé con un 1 de aquí.
¿listo? Multiplicado por el tiempo. Bueno, esta es una manera de hacerlo. La otra, calculan aparte la intensidad, es decir, dividen 220 entre 10 y ya ponen acá y sustituyen en la fórmula original. Ya me gusta hacerlo así porque digo, de alguna manera ocupo nada más una sola fórmula. Y entonces me queda entonces sustituyendo cantidad de calor es igual voltaje 220 elevado al cuadrado entre la resistencia de 10 ohms multiplicado por el tiempo que son 30 segundos y ya me queda la cantidad de calor que generó, que se convirtió en energía térmica, ¿sí? Es decir, que generó este fogón eléctrico, esta estufa eléctrica, ¿sí? Entonces me queda 220 elevado al cuadrado multiplicado por 30. Esto en total me da, bueno, me da una cantidad de 1.452.000 y esto lo divido entre 10, porque esto es lo que tengo que hacer, dividir entre la resistencia y me queda un total de 145.200 joules. Y eso es lo que me pidió que calculara cuánta energía. Y si no me dice que lo exprese en kilojoules o kilocalorías o calorías, pues así lo voy a dejar, ¿no? Yo aquí digo, yo sé nada más para ejercitarlo que esto es igual a 145.2 kilojoules. Pero esto no me lo pregunto, solamente yo, porque de pronto me gusta ejercitar algunos detalles. Listo, pues ahí está, ya me quedó. Entonces esto sería todo este ejercicio. Vamos a pasar a este último. A ver, no, miren, fíjense, sí me está preguntando, ¿no? 145.200 era, ¿verdad? Déjenme anotarlo por aquí para que no se me pierda el dato. A ver, porque me pregunta también este ejercicio. Voy a anotar aquí con respecto al problema anterior. Dice entonces que mi resultado fue cantidad de calor, es decir, Q me dio igual a 145.200, que eran aquí joules. Dice aquí que me dice cuántas calorías se liberaron en los 30 segundos, o sea, en el mismo tiempo, pero ahora en calorías, o sea, me está pidiendo que convierta esto a calorías. Bueno, pues voy a usar entonces aquí mi factor de conversión, donde dice que 0.24 joules equivale a una caloría. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Bueno, pues entonces lo único que tengo que hacer es hacer esta operación, poner los joules abajo y los joules aquí para poder cancelar esto que está aquí y entonces me queda en calorías. De tal manera que Q es igual a 145.200 entre... no es cierto, no es cierto. Aquí estoy cometiendo un grave error, chicos. A ver, ¿por qué es un grave error? Porque de alguna manera aquí lo que estoy haciendo es estoy diciendo que una caloría es igual a 0.24 y no es cierto, aquí es al revés. Vean, pero bueno, creo que nos dimos cuenta antes de regarla. Y a veces el equivocarnos es bueno, porque de esta manera lo que hago es ejercitar, bueno, revisar en qué me equivoqué, porque esto no me iba a dar. Entonces aquí vamos a volver a anotar aquí 145.200 joules y voy a anotar mi factor de conversión aquí. Dice que mi factor de conversión es igual a que una caloría, o más bien a un joule, es igual a 0.24 calorías, ¿verdad? Qué bueno que ustedes también se dieron cuenta. Bueno, entonces aquí voy a anotar mi factor de conversión. Si son joules abajo aquí, si son calorías aquí, porque es lo que quiero quitar, pero mi factor de conversión dice que un joule equivale a 0.24 calorías. ¿Ven? Ya me estaba equivocando. Muy bien, entonces al final lo que quiero es eliminar joules, se los elimino de aquí y me queda entonces más que multiplicar 145.200 por 0.24 y ahora sí ya me dio el total en calorías que es 34.848. ¿Qué? Calorías, porque fue lo que me quedó ahí. Muy bien. Pues ahí está, ¿no? Ya resolvimos el ejercicio, ya nos quedó bien. Y vamos a pasar al que sigue. Último ejercicio, este sí les prometo que es el último. Ahora sí dice, calcula la cantidad de calor en kilocalorías, aguas aquí porque ya me pide así, kilocalorías, que produce un calentador eléctrico que tiene una resistencia de 300 ohms en 12 minutos, cuando por ella circulan 3 amperes al conectarse a 115 voltios. Pues es un problema que pareciera que está complicado, pero es muy, muy, muy simple, muy fácil de resolver. Vamos a ver cómo queda.
Vamos a poner primero aquí los datos que tengo. Los datos que tengo son que bueno, me pide calcular la cantidad de calor, es decir, Q no lo conozco. Dice que tiene una resistencia de 30 ohms. Resistencia, si tengo que son 30 ohms. 12 minutos es el tiempo son 12 minutos. Obvio hay que convertirlo a segundos, pero es lo que ustedes ya saben hacer. 3 amperes es la intensidad, es igual a 3 amperes. Y el voltaje es de 115 voltios. Voltaje es igual a 115 voltios. Si organizo así mis datos, pues va a ser más fácil resolverlo. Es más fácil de lo que ustedes creen. ¿Saben por qué? Voy a revisar mi fórmula. Mi fórmula dice que la cantidad de calor, que es lo que me pide calcular, es igual a la intensidad elevada al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Entonces lo que voy a ocupar va a ser la intensidad, aquí está, la resistencia aquí está y el tiempo aquí está. Ah, caray, ¿y el voltaje para qué lo quiero? Pues ni siquiera lo voy a ocupar, le voy a poner aquí un tache porque no lo ocupo. Ya veo que está más fácil de lo que creemos. Solamente voy a sustituir entonces. Que entonces voy a poner aquí la sustitución. Me queda que la cantidad de calor es igual a la intensidad, que son 3 amperes elevado al cuadrado. Voy a omitir ahorita las unidades, ya sé que me va a quedar en joules. Por la resistencia, que son 30 ohms, dijimos que vamos a omitir las unidades, por el tiempo. Bueno, aquí el tiempo son 12 minutos, pero esos 12 minutos tengo que convertirlos a segundos. Entonces lo que tengo que hacer, si yo sé que quiero eliminar minutos, pongo un minuto y aquí pongo 60 segundos para que cancele los minutos y me queden segundos. Entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar 12 por 60. Voy a hacerlo aparte. Yo podría aquí poner, es más, voy a poner aquí 12 por 60. Y al final aquí es una multiplicación y puedo darme el lujo de poner todo así seguidito, 12 por 60. Listo, podría multiplicar 12 por 60 y poner aquí directamente los segundos, ¿no? Muy bien, entonces ya está. Cantidad de calor, voy a resolverlo ya. 3 elevado al cuadrado, pues son 9, ¿no? Por 30, 9 por 30, por 12, por 60. Y aquí ya me quedó una cantidad así súper grande de 194.400 joules. Aguas. No he terminado porque me pidió que lo calculara en kilocalorías. Mm, pues está bien fácil. ¿Saben por qué? Porque ya sé que tengo que multiplicar por un factor de conversión. Este factor de conversión, recordando un poquito, habíamos dicho que un joule, sí, habíamos dicho que aquí que un joule es igual a 0.24, o más bien al revés, ¿no? Una caloría es igual a 0.24 joules. Ahora sí, voy a poner aquí los joules aquí y voy a poner 0. Ah, caray. A ver. Una caloría es igual a 0. Ah, claro, claro, claro. No, vean, ya lo había puesto bien aquí. Vean nada más. Es lo que pasa por hacer el trabajo ya tarde. Pero no se preocupen, ahorita lo resolvemos rápido. Un joule, lo había dicho bien al principio, es igual a 0.24 calorías. Bien, esto deben tenerlo siempre a la mano, ¿no? Porque sí pasa que nos podemos equivocar al hacer tantas operaciones y tantos ejercicios. Pero bueno, vamos a poner aquí entonces que un joule equivale a 0.24 calorías. Muy bien, ya es mi factor de conversión definitivo, el que vamos a estar ocupando. Entonces voy a cancelar aquí los joules y me queda en calorías mi resultado. Muy bien, entonces lo que voy a hacer nada más es hacer la operación. 194.400 multiplicarlo por 0.24 y tengo la certeza de que tengo la cantidad de calor igual a 46.656, que dijimos que son aquí calorías. Ahora, pero estas calorías todavía no termino, debe estar en kilocalorías. Entonces nada más, como sé que una kilocaloría tiene 1.000 calorías, entonces solamente divido esto entre mil y me da entonces un total de
46.65 kilocalorías. Bueno, ya aquí la podemos incluso dejar aquí el 6, no importa. Bien, y esto sería entonces la conclusión. Esto es mi ejercicio ya terminado. Espero que le hayan comprendido, le hayan agarrado la onda a todo el tema. Está fácil, nada más hay que seguir, bueno, al pie de la letra lo que les estoy diciendo que hagan y pues no tendríamos ya ningún problema, ¿no? Ya con eso terminamos. Yo espero que no tengan problema para resolver los ejercicios de su formulario porque es lo que va a tener un valor importante ya para casi cerrar este segundo parcial. Sí, nos falta un tema, les decía al principio, pues ya lo vamos a resolver posteriormente. No me queda más que desearles que tengan un excelente inicio de semana. Festejen a su mami, denle un abrazo muy fuerte, quieranla mucho y recuerden que el mejor regalo que le pueden dar a su mamá, yo estoy seguro de eso, es pues, que salgan bien en la escuela, que se preparen, ¿sí? Porque de esa manera ella va a estar muy bien, muy tranquila y muy contenta. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos.